Hoy vamos a hacer la clase de lo que viene a ser cálculo de planillas. ¿De acuerdo? Buenas noches a todos. Vamos mientras se van incorporando los demás señores. ¿Cuántos son ahorita? 14. Buenas noches, Stephanie, ¿cómo estás? A ver, quiero que prendan sus micrófonos mientras va llegando gente y me van a comentar ustedes. ¿Quién cobra quincenal de ustedes? ¿Quiénes cobran quincenal? Quincena. Algunos cobran quincena, todos cobran fin de mes, son del grupo de los que cobramos 15 a fin de mes y todo es terrible y oscuridad en nuestras vidas. ¿Ok? Cobran semanal, cobran diario, cobran. Esa es la pregunta. ¿Ok? Bueno, a ver, como ustedes deben saber, algunos de los presentes que trabajan en una empresa normalmente pueden cobrar mensualmente, el día 31, pueden cobrar quincenalmente, quincenal, por ejemplo, ¿no? Hay trabajadores, de hecho estoy en una empresa en la que todavía se maneja como si fuera una empresa prehistórica, con planilla de pagos a los operarios semanal, ¿ok? Como era en los 90s o principios de los 90s. Entonces, pero dentro de todo, en Perú por lo menos hay diferentes tipos de pagos de planilla, quincenales, mensuales, algunos pagan los 20, otros pagan los 26, otros pagan, algunos inclusive tienen regímenes como el que tenía yo en TBS, que es un régimen extraño para los extranjeros, que creo que sí les comenté, que consiste en una especie de esclavitud sostenida. Y es que de esa forma, por ejemplo, cuando hubo el mundial ¿cómo se llama el mundial donde ganó Messi? Qatar. Cuando hubo el mundial donde ganó Messi, porque no fue Argentina, fue Messi el que ganó ese mundial, hubo una serie de críticas, no sé si ustedes recuerdan, por la forma de contratación del personal. Porque en el mundo, efectivamente, existen diferentes formas de realizar contratos laborales, diferentes estilos, diferentes maneras, diferentes leyes, entre otras. Y acá en el Perú, si bien es cierto que tenemos una ley marco, que está dentro de lo que viene a ser, bueno, la pequeña compilación más grande que hay es la ley de productividad y competitividad empresarial, todos los demás son leyes anexas. Existen varios regímenes de diferentes tipos para temas de pagos. Yo recuerdo que incluso tú puedes crear regímenes. O sea, yo en una empresa, antes de pandemia, unos cuantos años, creábamos un régimen en el cual pagábamos, porque era una empresa comercial, pagábamos a la tercera semana del mes todo el pago completo mensual y en la siguiente semana solamente liquidamos comisiones y bonificaciones por premio de comisiones. Entonces, se puede crear todo tipo de pagos de planilla. No obstante, el que dirige y el que maneja el tema tributario siempre va a ser, o sea, quien dirige y maneja el tema de fiscalización tributaria sobre todo, va a ser el ente que lleva las riendas y nos dice a nosotros realmente cómo debemos manejarnos en estos casos. Acá, como todos ustedes lo conocen, en Perú, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, alias SUNAT, es la encargada, es la entidad encargada autónoma de la, ¿cómo le llaman? De la recaudación y la fiscalización de tributos. ¿Ok? De tributos. Si ustedes recuerdan la clase pasada, yo les explicaba que la experiencia me ha enseñado algo que muchas veces la universidad no me puede enseñar, y es que la SUNAT casi nunca o nunca se equivoca, es como el banco que jamás pierde, ¿ok? Entonces, la SUNAT tiene algunos parámetros para medir cosas que evidentemente son los que determinan las leyes. Si bien la clase de hoy debió haber versado sobre la PLAME, sobre el T-registro, no tiene ningún sentido que hagamos
primero la planilla de registro, si no hacemos el cálculo de una planilla anteriormente para que ustedes sepan para qué sirve el otro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver durante la clase de hoy que existen parámetros que tiene SUNAT, como que, por ejemplo, todos los meses, o sea, parámetros que nos van a llevar a la forma como nosotros realizamos una planilla de pagos mensual, que son, repito, están determinados normalmente por la forma como pagamos los impuestos, cómo declaramos los impuestos a SUNAT y cómo los pagamos. Uno de ellos, y que es el más importante, y que creo que ya se los mencioné una o dos veces en clases anteriores, es que para SUNAT todos son treintavos. Hay muchas personas aquí, la lista muestra a todos los participantes. ¿Oh? ¿Qué es eso? ¿Qué acabo de leer? Ya. Ok, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para SUNAT todos los meses tienen 30 días. ¿De acuerdo? Para SUNAT todos los meses tienen 30 días. Entonces, ese es un parámetro que vamos a usar nosotros normalmente para cualquier cálculo de planillas. Si octubre tiene 31 días, no señor, oficialmente y para el cálculo de una planilla tiene 30 días. Si febrero tiene 28 días, para el cálculo de planillas tiene 30 días. Si abril tiene 30 días, pues efectivamente tiene 30 días, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en términos prácticos cuando vayamos a hacer una planilla para que ustedes entiendan por qué es que para SUNAT todo tiene 30 días. Y es que es la forma matemática como se puede calcular de manera exacta un importe. Pero, sin embargo, es lo que nos lleva a que todos los pagos normalmente mensuales sean iguales. Por eso es que para nosotros tiene 30 días. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a... Ah, y ahora ustedes dirán, claro, todo tiene 30 días, pero que también se pagan los beneficios en base a 30 días. Sí, todo se paga en base a 30 días. CTS se calcula en base a 30 días. Tus vacaciones se calculan en base a 30 días. Los meses completos para SUNAT y para el pago de una gratificación se calculan en meses completos del 1 al 30, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, si un trabajador, ya vimos en clases anteriores, que para que tenga derecho a una gratificación tiene que tener un mes completo, si un trabajador me hace febrero completo y 2 días o 4 días de marzo tiene su mes completo, entonces se considera el pago de una gratificación. Esa es la forma como funciona la ficción. Bien, esta es la clase de hoy. Vamos a ver planillas exclusivamente, planillas de pagos, y vamos a entender qué cosa es una planilla de pagos. ¿Ok? Ese es nuestro objetivo compartido. Esta clase de hoy se va a enlazar con la clase del día, ¿estamos hoy día qué día es hoy? Hoy día es jueves. Ya, esa clase se va a enlazar con la clase del día sábado, porque todo lo que nosotros pongamos en una planilla de pagos va a ser declarado a la SUNAT y va a servirnos también de base para el cálculo o para la retención de los conceptos de AFP u ONP, dependiendo de cuáles sean los que tengan los trabajadores. ¿Ok? Entonces, este es el objetivo de las dos clases, tanto la de hoy como la del día sábado. Vamos a conocer cómo se realiza una planilla de pagos. No declaran, se declara también. Vamos a conocer cómo se realiza una planilla de pagos y cómo se declara la planilla de pagos a la SUNAT y cómo es que se hace el cálculo para la AFPNet. ¿De acuerdo? Vamos a empezar estableciendo algunos criterios mínimos. Uno de ellos es el criterio de los 30 días y el criterio de los 30 días está recogido por toda la legislación laboral peruana. Todo es en treintavos, les repito, todo es en treintavos, ¿ok? Y adicionalmente a eso, tenemos que tener algunos criterios antes de ingresar a el cálculo de una planilla. Criterios que yo ya les mencioné anteriormente, así que ya son pichanga y papayita para ustedes. No creo que tengan ningún inconveniente. Fuera de los treintavos, el otro criterio que tenemos que entender para hacer una planilla o para interpretar una planilla de pagos es este, ¿ok? En una planilla de pagos existen ingresos y existen salidas, es decir, ingresos y descuentos, ¿ok? Dentro de los ingresos en una planilla
vamos a encontrar ingresos de naturaleza remunerativa e ingresos de naturaleza no remunerativa. Como ustedes ya lo presumen, como ustedes ya lo saben, pero lo voy a repetir hasta el hartazgo, los ingresos remunerativos, ¿ok? Son aquellos que se emplean para el cálculo de los beneficios sociales. Vamos a decirlo de esa forma para que sea un poco más fácil y práctico de entender. Los ingresos remunerativos son aquellos que se realizan o que cuentan, contabilizan para el cálculo de los beneficios laborales, de los beneficios sociales. Ingresos como, por ejemplo, la remuneración básica, la asignación familiar. ¿Ustedes se acuerdan cuando hacíamos y les decía yo qué cosa entraba para el cálculo de CTS? Yo les decía solamente los ingresos remunerativos. Por ejemplo, la remuneración. ¿Ya? Tu trabajador gana 3.000 soles. 3.000 soles entran como ingreso remunerativo. ¿Qué más? La asignación familiar. Tu trabajador tiene una hija de 7 años. Entonces, eso ingresa como concepto remunerativo. Remuneración, asignación familiar. Tu trabajador adicionalmente tiene horas extras. Durante el mes ha hecho, digamos, unas 10 horas extras, trabajando entre sábados y domingos, porque a veces, pues, falta un poco de chamba y se tiene que apoyar, ¿no? Los días sábados en la tarde y los domingos en la mañana. Entonces, las horas extras también son un concepto remunerativo, ¿de acuerdo? Otro concepto remunerativo que ustedes pueden ver, a ver, ¿quién me sopla un concepto remunerativo? Para que se despierten un poco. ¿Qué otro concepto remunerativo más les he dicho que entraba para la CTS, por ejemplo? ¿Alguien? ¿Algo? ¿Alguna opinión? ¿No? ¿En serio? Bonificación por más de 3 meses. Muy bien, Josué. Gratificaciones no. Gratificaciones es uno de los beneficios. ¿Ya? Vacaciones también es uno de los beneficios. Estamos hablando de los conceptos que justamente se emplean para calcular tus vacaciones o para calcular tu gratificación. Esos son aquellos a los que llamamos conceptos remunerativos. Conceptos que cuentan para el cálculo de los beneficios laborales. Conceptos como la remuneración, la asignación familiar, efectivamente, la bonificación, por supuesto, Flor, las comisiones. Las comisiones son remunerativas. Ojo, siempre que cumplan el mismo requisito que las bonificaciones continuadas. Es decir, que dentro de un periodo de 6 meses tengas al menos 3. El bono de encargatura, por supuesto que es remunerativo porque es un bono que se mantiene en el tiempo. Por ejemplo, un bono de encargatura o una gratificación ordinaria, ¿no? Claro, como al igual que las comisiones, puede presentarse, digamos, en enero, en febrero, en marzo, abril, mayo, junio, julio. ¿De acuerdo? Un bono. Entonces, como se presentó todos los meses, pues también es remunerativo. Si se presenta 3 meses, dentro de esos 6 meses, es remunerativo y se promedia entre 6. ¿Okay? Se suma el total, se promedia entre 6. Y ese importe es el importe remunerativo, el promedio. ¿De acuerdo? Si es 2 veces, igual funciona con las comisiones, igual funciona con las bonificaciones. Imagínate, de enero a junio, y tuviste bonificación, ahorita vamos a ver el subsidio. Subsidio no, ¿eh? De enero a julio. Tuviste bonificación en marzo y tuviste bonificación en abril, pero no los demás meses. En ese caso, no es un concepto remunerativo, es un concepto que ingresa directamente, pero que no se contabiliza para el cálculo de tu gratificación, ni de tu CTS, ni tampoco de tus vacaciones. ¿De acuerdo? El subsidio, me imagino que estás refiriéndote al... A ver, el subsidio se considera remunerativo cuando es un descanso médico, por ejemplo, ustedes recordarán, ¿no? Cuando es el importe del descanso médico, que sí se considera, tienes razón, me estaba equivocando, no es un subsidio. Horas extras, por supuesto, la bonificación por trabajo nocturno. La bonificación por trabajo nocturno, ¿estás segura? Si es más de 3 meses o de 3 meses a más, sí. Pero normalmente, si nos acordamos cómo funciona el trabajo nocturno, debemos recordar que la regla, bueno, ustedes no les he dicho eso, me estoy equivocando con mis alumnos de otro lado. El trabajo nocturno tiene una sobretasa, un sobrepago.
Este sobrepago tiene la misma naturaleza que las horas extras, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Las horas extras son extraordinarias, excepcionales. Así está, dice, efectivamente, 35% de la remuneración mínima. Ya. El, el trabajo nocturno, ¿ok? El trabajo nocturno también es considerado un trabajo excepcional. No obstante, muchas empresas tienen trabajadores exclusivamente en jornada nocturna. Y si bien es un trabajo, es una situación excepcional y deberían rotar a sus trabajadores, bueno, existen empresas que simplemente no lo hacen y eso no reviste ningún problema con la fiscalización de SUNAFIP. A menos que un trabajador se queje, ¿ah? A menos que un trabajador se queje y te diga, no, jefe, ya no quiero estar en el turno nocturno. Cada vez que llego a mi casa, me doy cuenta que mi esposa está demasiado sonriente. Entonces, y me ha pasado, el trabajador pide su cambio al turno diurno y simplemente se le quita la remuneración o la sobretasa de trabajo nocturno correspondiente. ¿Ok? Ahora, también pasa al revés, es una anécdota que me ha sucedido. Yo trabajaba en Fundición Fumasa hace un cocacho de años, hace como 15 años. Y Fumasa tenía un grupo de trabajadores de trabajo nocturno, exclusivamente de jornada de trabajo nocturno. Ahí donde aprendí que a Sunafin no le importa que tengas un grupo específicamente en trabajo nocturno, pese a que es extraordinario. Entonces, y ahorita les voy a explicar por qué es que es extraordinario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tenía un grupo de trabajadores que solamente estaban de noche. Los hombres, ustedes los veían, resplandecían a la mañana siguiente, ¿no? Salían de su turno de trabajo y como habían trabajado los últimos 8 meses en trabajo nocturno y dormían de 7 de la mañana a 5 de la tarde aproximadamente, habían empalidecido, ¿no? Tenían el color de la luna en sus rostros, por más criollos y peruanos que seamos, tenían el color resplandeciente del vampiro. Parecía que habían sido realmente dotados del don oscuro y tú los veías, pues, y realmente pues parecían unos vampiros, ¿no? Se les habían chupado los pómulos, los ojos los tenían más grandes, definitivamente sus hábitos alimenticios habían variado, estaban todos flacos, y yo dije, no, acá como jefe de recursos humanos tengo que hacer algo humano, tengo que pasarlos al turno de día y hacerlos rotar. El primer problema que tuve cuando los pasé al turno de día es que me vinieron con el tema de, doctor, ¿cómo me vas a pasar al turno de día? Me estás quitando mi 35% sobre tasa de trabajo nocturno, ese es mi sueldo. Primer problema. Segundo problema, aunque ustedes no lo crean, y eso fue creo que un error, uno de los errores con los que mucho he aprendido en mi vida, los cambié al turno diurno de manera intempestiva, o sea, vinieron un día lunes, en la noche, o sea, vinieron, ellos entraban de 11 a 7 de la mañana, vinieron a las 11 de la noche, y yo me había quedado pues en la fundición para decirles, no muchachos, o sea, les voy a pagar el pasaje, la movilidad para que se regresen a su casa, no he tenido tiempo de avisarles, porque en ese tiempo pues no todos tenían celular, pues, ¿no? O sea, en una época en donde usábamos los Motorola Race, no había smartphones todavía. Entonces los esperé, les hablé bonito, les dimos su pasaje, les invité un chancay, un café, los devolví a su casa. Dios mío, al día siguiente tenía como 10 damnificados que habían vuelto a su casa y la habían encontrado ocupada, pues definitivamente. Como nunca volvían a su casa en la noche, pues llegaron a su casa y era un horror. Tuve que hacerles terapia, creo que como 6 meses a los pobres hombres, realmente. Malogré no menos de 6 hogares, no menos de 6 hogares, 6 divorcios, tengo acuestas de ese error. Entonces aprendí que el turno nocturno no se cambia intempestivamente nunca, tienes que avisar a la familia, está cambiando, no quiero dejar niños con padres separados, no quiero, hombres y mujeres, ¿no? Por igual, y eso sucedía. Entonces, ahora les explico por qué es extraordinario el turno nocturno, al igual que las horas extras. Si tú haces horas extras permanentemente, y eso conforma tu remuneración, como pasa con los vigilantes, por ejemplo, de Prosegur, como pasa con los vigilantes de muchas de las empresas de seguridad que hacen 12 horas normalmente, ¿ok? Y tienen una remuneración compuesta por un básico y por un monto de horas fijas, ¿ok? Cuando, y eso es también una cosa que ustedes deben saber, cuando entras a una fila y mira, dice, ok, todos los meses cobras, digamos, 1.700 soles.
Entonces, el jefe de empresa de seguridad le dice, sí, pero su básico es 1.300. Lo demás son horas extras. Y su perfil te dice, no, señor, porque el señor hace 12 horas todos los días de la jornada. Y tú te quedas así escuchando al pata de Sunafil. Y el pata de Sunafil te dice, entonces, su jornada está desnaturalizada. Las horas extras que usted le paga no son horas extras, son su remuneración. Calcule usted las horas extras adicionales en base a esa remuneración y pacatá. Eso sí sucede con las horas extras. Las horas extras deben ser de naturaleza extraordinaria. El bono del turno nocturno, si bien esto tiene el mismo principio, no tiene, y no entiendo hasta el día de hoy por qué, no tiene tanta ferocidad en la fiscalización como las horas extras. Pero las horas extras tienen el carácter de ser extraordinarias. Así las hagas todos los días y todos los meses. Si tú realmente te pones purista, pues estás malogrando y desnaturalizando la jornada laboral de 48 horas semanales. Volviendo al tema. Entonces, tú tienes ingresos remunerativos, que pueden ser comisiones, siempre y cuando tengas de 3 a más dentro de un periodo de 6 meses, horas extras, cuando tienes de 3 a más, ¿ok? Bonificaciones, cuando tienes de 3 a más, o conceptos, pues, comillas graciosos, ¿no? Por ejemplo, podrías tener, ya les dije alguna vez, tienes una gratificación de diferente índole que te da tu empleador por diferentes cosas, tienes de 3 a más, en los siguientes 6 meses es computable para el cálculo de los beneficios laborales. Entonces, esos son los ingresos remunerativos. ¿Cómo es que ya les expliqué los ingresos remunerativos? Porque tienen libre disponibilidad. Es decir, el trabajador los percibe y puede hacer con ellos lo que le plazca. Los no remunerativos, que también ya los conocen ustedes, reitero, deberían ser papayita, son aquellos conceptos que sí tienen una finalidad, están destinados para algo en el trabajo. Por ejemplo, la movilidad, supeditada asistencia. Hay otro tipo de movilidad. Hay una movilidad de libre disponibilidad que sí es remunerativa, pero es cuando, por ejemplo, y eso es algo que los empleadores no saben, ahí dice quien sean. Por ejemplo, yo tenía una empresa que tenía un sindicato, y ese sindicato en su pliego sindical ponía un monto de movilidad. Yo pido como sindicato que a los afiliados se nos dé 250 soles mensuales por concepto de movilidad a rajatabla, sin mediar distancia, sin mediar si el dirigente sindical vive al lado de la empresa, absolutamente nada. Cuando sucede eso, esa movilidad sí es remunerativa y debería entrar para el cálculo de los beneficios laborales. Ustedes se preguntan qué empresas hacen eso, casi ninguna. ¿Ok? Sucede lo mismo con la movilidad, comillas, supeditada asistencia, cuando no tiene un fundamento o un sustento que pueda decir por qué le das una cantidad determinada a uno y por qué le das una cantidad determinada a otro. Por ejemplo, yo trabajo en Puente Piedra, ¿ok? Y vivo en Magdalena. Entonces percibo aproximadamente 300 soles por movilidad, porque de acá para ir hasta Puente Piedra me tengo que tomar un micro hasta Fawcett del aeropuerto, un colectivo hasta Ventanilla, de Ventanilla un colectivo hasta, o sea, de Ventanilla hasta Paradero Teléfono, de Paradero Teléfono un colectivo hasta la Posta Emanuel, que ya está en Puente Piedra, límite con Ventanilla, de ahí chapa un mototaxi que atraviesa un basural y me lleva hasta una zona de Puente Piedra que realmente no sé ni cómo se llama, donde atravieso otro basural y llego a la fábrica de la planta donde me encuentro, ¿no? Entonces, como mi desgaste mensual equivale a 300 soles o va por ahí, ese es el sustento técnico que yo tengo para decir, esta es una movilidad supeditada a la asistencia del trabajador. Si no tuviera ese sustento técnico, la movilidad pasa a ser remunerativa. Caso básico, yo tengo 300 soles de movilidad y vivo en Magdalena, hay otro jefe o otro jefe o gerente de mi misma jerarquía que vive, digamos, pues en Ventanilla, pues a 10 minutos de la chamba y tiene 300 soles de movilidad. Mismo caso. Ahí la movilidad no está supeditada a asistencia y pasa a ser remunerativa. ¿Ok? No remunerativa es la movilidad cuando sí tiene ese sustento técnico de asistencia y bueno, pues tienes cómo demostrar que te gastas
10 soles de ida, 10 soles de vuelta pues, de tu trabajo, ¿no? Por ejemplo. Eh, o también, otro concepto no remunerativo son aquellas comisiones, bonificaciones o importes que uno puede percibir que no superan las 3 ocasiones dentro de un periodo de 6 meses, ¿no? 3 meses, 2 meses cobré, simplemente los demás meses no, eso no es remunerativo. Entonces, la primera parte de la planilla, ingresos, los dividimos en ingresos remunerativos, ingresos no remunerativos. Así como tenemos ingresos, y ustedes lo saben, tenemos descuentos, ¿ok? Y tenemos dos tipos de descuentos en una planilla. Tenemos los descuentos legales, es decir, aquellos descuentos que me manda la ley, como por ejemplo, y ustedes saben, a ver, díganme un descuento legal en una planilla. ¿Qué me dice un descuento legal? ¿Alguien, nadie? Un descuento Profesor, legal. entonces, podría ser la ONP, AFP. Así es, ONP, AFP. Faltas y tardanzas, ahorita te voy a explicar cómo es el tema de las faltas y tardanzas. ¿Ya? Alimentos, ya. Los alimentos, cuando los tienes en una empresa, ustedes entienden que hay dos tipos de alimentos, así como hay dos tipos de movilidades que son remunerativas cuando no tienen un sustento técnico y movilidades no remunerativas cuando están supeditadas a asistencia. Hay alimentos que son, por ejemplo, ¿no? Hay dos tipos de alimentos. Los alimentos en general, deberían ser remunerativos. Si tú pagas una cantidad a rajatabla de 200 soles, por ejemplo, por alimentos, es un concepto remunerativo, no requiere sustento técnico. Cuando esos 200 soles de alimentos los pagas en una tarjeta Provis, en una tarjeta de TEPCA, en una tarjeta de, ¿cómo se llama la otra cosa? Provis Azteca. La otra no me acuerdo, Sodexo, es horrible, Sodexo, terrible. No. Nunca trabajé en Sodexo. No, mentira. No tengo nada en contra de Sodexo. No la uso, no tengo nada en contra de Sodexo. Tampoco la recomiendo, pero no tengo nada en contra de Sodexo. ¿Ok? Esta alimentación que se pone en las tarjetas no es considerada remunerativa, es considerada no remunerativa. Esa es la gracia de las tarjetas de alimentación. ¿Ok? Eh, Diferente es, ojo, las tarjetas Visa que te dan como, comillas, parte de tu sueldo, ¿ya? Que no son tarjetas de alimentación. Existen unas tarjetas y existe un truco que se hace para meter plata en un concepto no remunerativo, nuevamente comillas, ¿no? Que es, y eso es lo que no me gusta de Sodexo, porque Sodexo tiene ese tema. TEPCA también lo tiene, pero sus ejecutivos no son tan descarados como para ir y decirte, oye, tenemos esta situación, ¿qué es la solución para que no le pagues a tus trabajadores sus beneficios? No, Sodexo tiene una tarjeta Visa con la que tú puedes comprar, como si te compraras, pues te puedes comprar una botella de whisky, ¿cómo está de moda? Una Blue Label de Johnny Walker, por ejemplo. Entonces puedes comprar una Blue Label con tu tarjeta Sodexo Visa. Con una tarjeta de alimentos básica no te puedes comprar alcohol. Tampoco puedes comprar ni siquiera una chelita ni una pilsen. No puedes comprar alcohol, ¿no? Con la tarjeta Visa echas gasolina, puedes comprar tu Blue Label, puedes comprar lo que tú quieras. Entonces, esa sí es remunerativa, porque eso forma parte de tu remuneración. Esa no es una tarjeta de alimentos, ¿ok? Las tarjetas de alimentos no están consideradas como tal. ¿Dónde es que los alimentos no son remunerativos cuando ¿cómo le puedo decir? Cuando la prestación de alimentos es indispensable para la realización del trabajo? Les pongo un ejemplo. Tengo un grupo de trabajadores destacados en la laguna de Suches. La laguna de Suches está a 5.000 metros de altura en la sierra de Moquegua, y es la laguna que le provee ¿cómo se llama esto? Le provee el recurso hídrico a Sauder Perú, a la operación del Tajo que tiene Sauder Perú enorme ahí en Moquegua. ¿Moquegua? Sí, pues Moquegua, ¿no? Sí, Moquegua. En Moquegua. En esa laguna no existe nada más allá que la laguna y que el pueblo de Guaitire. ¿Sí? El pueblito de Guaitire es un pueblito de comuneros campesinos que está cruzando la laguna, el campamento de Tecniflow, se llama la empresa, que es la empresa que le provee recursos hídricos y que regula el nivel de la laguna,
para que no se seque, está al otro lado y en la otra orilla de la laguna, ¿no? Entonces, esos señores están realmente en un lugar olvidado, en un lugar donde no existe nada. Incluso el internet es satelital. Tienen internet 3 horas al día nada más, porque están demasiado altos. De hecho, tienen prohibido cruzar al pueblo de Guaitire, porque en estas comunidades campesinas muy alejadas se tiene una economía muy frágil, muy diferente a la que tenemos en Lima, muy diferente a la que tienes en Arequipa, muy distinta a la que tienes en 1000 sitios. Entonces, tú no puedes ir con tus soles de Sauder a gastarlos en un paquete de galletas en Guaitire, porque un paquete de galletas allá cuesta distinto a lo que cuesta un paquete de galletas acá. Si me preguntas por qué, hay 14 explicaciones que te puedo dar, pero no es el tema de la clase. En ese caso sí, te diría que investigues cuánto cuesta un paquete de galletas de soda en una de esas comunidades campesinas y vas a más o menos entender cuál es el problema que se tiene en los casos de Tía María, en los casos de todas estas empresas mineras que están al sur. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo un destacamento de 42 trabajadores en Suches, en la laguna. Como les digo, 5.000 metros de altura, internet satelital, alrededor no existen ni siquiera Ichu, solamente está la laguna, unos cuantos patos, ¿no? Harta vizcacha por todos lados, a veces baja el puma, ¿no? Y con los comuneros casi no tienes contacto porque en realidad, les repito, están a una laguna de distancia, entonces no es tan fácil. ¿Qué es lo que sucede? Si ellos no tienen quien les cocine o quien les provee alimentos, no pueden trabajar porque evidentemente ya no tienen condiciones para realizar su trabajo. Si ellos no tienen una casa con calefacción y agua potable donde puedan vivir mientras están en los días de jornada del campamento, tampoco pueden hacerlo. Entonces, tú les pones un comedor y les das comida, ¿ok? Ese tipo de alimentación, que también es cuantificable, es una herramienta de trabajo, podríamos equipararlo como tal, y no es remunerativo. ¿Ok? Ahora, volviendo a los descuentos. Tenemos descuentos legales. Descuentos legales, ya dijeron AFP o NP, por ejemplo, ¿no? Tenemos renta de quinta categoría, cuando estás trabajando, por supuesto, ¿no? Y tenemos descuentos convencionales. ¿Qué significa la palabra convencional? Hay acuerdo de voluntades. Trabajador, empleador, se dan la mano y tú dices, yo hago este trabajo, y el empleador te dice, sí, tú haces ese trabajo, lo haces del 1 al 30 de cada mes, trabajas de lunes a sábado, de lunes a viernes de 8 a 5:30 de la tarde, los sábados de 8 a 1, tienes 1 hora de refrigerio de 1 a 2 de la tarde. ¿De acuerdo? Entonces, estás poniendo las reglas. Cuando tú faltas al trabajo, eso es un descuento convencional, no es un descuento legal, ojo, ¿eh? Porque estás dentro de las normas que tú has pactado con el contrato. La tardanza funciona exactamente igual. ¿Por qué es que te digo eso? Porque tú tienes casos dentro de la relación laboral en la cual no descuentas tardanzas ni descuentas faltas, como es en el caso de los cargos de confianza, ¿no? El pobre Jorge fue cargo de confianza, entonces hoy día agarra y dice, escucha, ¿sabes qué? Hoy día tengo que asistir a la fiscalía, que está en la avenida 2 de Mayo en San Isidro, y no voy a poder ir a Puente Piedra. Vaya usted en representación de la empresa, pues no asista a laborar, porque después ya no puede entrar a Puente Piedra. Efectivamente. Ese tema, esa falta puede ser por encargatura, no se descuenta. Puedo simplemente no ir porque tengo otras cosas que hacer dentro de mis labores que pueden ser confidenciales y no se descuenta. Las tardanzas en algunas empresas, afortunadamente, y eso es algo muy bueno que puede ser en algunas empresas, también como existen empresarios malos, existen empresarios modernos que le dan esas ventajas a sus trabajadores. Esa empresa, por ejemplo, en Puente Piedra te dicen los jefes, ¿no? ¿Sabes qué? De verdad estamos tan lejos que no me importa si llegas 2 horas después, me importa que llegues. Llega y haz tu trabajo, ¿ya? Todo lo demás lo podemos hacer. Entonces no te cobro tardanza, es algo también convencional. Otro descuento convencional, clásico, yo no sé, en Perú es muy frecuente, en otros países no tanto, son los descuentos son los descuentos, perdón, por préstamos, ¿ok? Los descuentos por préstamos, una cosa de locos. ¿Qué significa? Que el empleador le presta al trabajador dinero en efectivo, le puede adelantar un sueldo, ¿no? Para que el trabajador lo gaste en lo que sea, lo gaste en lo que tenga a mano, etcétera.
Y luego se lo descuenta pues en la planilla, ¿no? Pacta con el trabajador y le dice, ¿sabes qué? Te presto 1.000 soles, me lo pagas en 5 meses, te descuento 200 soles mensuales, ¿no? Cuando tiene una emergencia el trabajador. Otro tipo de descuento convencional. Otro descuento convencional es cuando, por ejemplo, tú pactas con tu empleador y dices, ¿sabes qué? Yo cobro quincena y fin de mes. ¿Por qué es descuento convencional? Porque como yo les estaba diciendo, todo para la SUNAT son treintavos. Cuando tú declaras la PLAMI, declaras el mes completo. Por ejemplo, ahorita, el 20 de este mes de octubre, tienes que declarar el mes de septiembre, del 1 al 30 de septiembre, ¿no? Completo. Entonces, este tema de, este descuento, por ejemplo, todavía es convencional, ¿ok? Son descuentos convencionales. Eh, Otro descuento convencional que puede tener es el adelanto, pues, como le estoy diciendo, es descuento convencional. ¿Por qué? Porque la quincena es un adelanto. Tú puedes pactar, por ejemplo, con tus trabajadores y tienes pagos semanales, les pagas todos los viernes, pero como igual vas a declarar como si fuera el pago mensual, porque siempre, la próxima clase vamos a ver, siempre se declara como si fuera pago mensual, pues pagas mensualmente, pues simplemente, ¿no? Declaras adelanto semana 1, adelanto semana 2, adelanto semana 3 y la última semana 2. Perfecto. Esos son los dos tipos de descuentos. Descuentos legales y descuentos convencionales. Otro descuento convencional que también puede haber, la EPS, por ejemplo. Si tu EPS, que toma una parte, un 2,5% de tu importe que el empleador paga a salud, tiene una diferencia que has aceptado tú asumir, pues el empleador te retiene el monto de la EPS, ¿no? Otro ejemplo de descuento convencional, no sé, pues hay variados, porque convencional se puede pactar cualquier cosa, ¿no? Hay empresas incluso, lo cual me parece fantástico, hay empresas incluso de teletrabajo hoy en día, cosa válida, que agarran y te dicen, no solo teletrabajo, en varias cosas, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Yo empresa te saco, yo no uso iPhone por cuestiones éticas, ¿no? Pero la empresa me decía, te doy un iPhone 11, te doy un iPhone 12, un iPhone 3, un iPhone 1000, y el iPhone va a ser tuyo, porque no hay forma de que yo lo ponga a nombre de la empresa, tienes que tener tú tus cosas, yo te lo financio y te descuento pues la mitad del equipo, ¿no? En 6 meses, descuento convencional, cosas por el estilo, ¿no? Esas son cosas que la empresa puede pactar con los trabajadores y no hay ningún problema. Entonces, está claro, tenemos ingresos, tenemos descuentos, ingresos de dos tipos, descuentos de dos tipos, ¿ok? Todo lo que vamos a ver a continuación, porque esta clase, básicamente, todo lo que queda de clase es práctico, eh, todo lo que entra en una planilla de pagos va a ser declarado en la PLAME. La PLAME es la planilla electrónica, ¿ok? Donde se reportan todos los ingresos de las dos índoles que hemos visto y todos los descuentos completos. Al final, la PLAME lo que va a hacer es que va a hacer una liquidación de los impuestos que el empleador tiene que pagar. Y es que ustedes, si se acuerdan, ¿ok? Cuando uno paga impuestos de todo un grupo de trabajadores, uno tiene que pagar las retenciones que ha hecho de quinta categoría. En la plana adicionalmente se registran también los recibos por honorarios que se le dan, que se limiten a la empresa. También entonces paga las retenciones por cuarta categoría. Adicionalmente a eso, en la plana declaras cuánto es lo que vas a pagar por la AFPNet, que es un sistema aparte, ¿okay? Que es netamente de la SBS y de la Asociación de AFP. Pero en la plana a la SUNAT le indicas cuánto es lo que tú estás, le declaras cuánto es lo que vas a retenerle al trabajador y vas a pagar a la AFP. ¿Ok? También en la plane se liquida cuánto es lo que tú vas a pagar por cada trabajadora de salud. ¿De acuerdo? Y esa liquidación va a generar primero una declaración y después un pago directo a la SUNAT. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a la planilla. Esta planilla se la van a compartir a ustedes. Félix va a tener la amabilidad de compartirle a ustedes esta planilla. Dejen que... ¿no? Acá. ¿Ya? Y nuevamente acá. Antes de pasar a este cuadrito acá, pregunto, ¿alguna duda?
sobre lo que he explicado. En realidad, la teoría en planilla es pichanga, no pasa nada con eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que se quede en el tintero? Ya saben ustedes diferenciar conceptos remunerativos de no remunerativos. Igualito lo vamos a ver ahorita en el cálculo. Muy bien, Josué. ¿Alguien más? Marisabel, ¿me escuchas? Sí. Muy bien. Entonces, acá tienen ustedes una planilla completa de pagos, ¿ya? Es un cuadrito que les voy a regalar porque es una planilla que hice alguna vez en mi vida y toda la vida la he usado. En esta planilla, en una planilla de pagos completa, si van a, ahora voy a estar en mi hoja Excel, si tienen alguna pregunta me interrumpen usando el audio, no hay problema. Ustedes tienen que ver que en una planilla de pagos se declara lo siguiente. Primero, todos los datos del trabajador que ustedes ven aquí, ¿ok? Desde el DNI, pasaporte o lo que sea, el nombre del trabajador completo, su fecha de ingreso a la empresa, si ha cesado su fecha de cese y la correspondiente o el correspondiente régimen previsional. Si el señor está en AFP, en cuál, en ONP, en cuál, porque cada una tiene porcentajes diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver, en este caso, que para mí, evidentemente, todos los meses, sea cual fuere este mes, tienen 30 días. Los trabajadores pueden trabajar de manera efectiva 30 días o pueden tener faltas, como en el caso que estamos viendo acá. Este trabajador ha trabajado solo 29 días. Uy, ¿qué pasó acá? Ya, sino que hasta el día de hoy me sale una cosa acá que no me interesa. Ya. Listo. Entonces, ¿qué sucede si yo, en lugar de ir 30 días, voy 29 días? Vamos a ver este caso. Como ustedes van a poder ver en la planilla que les voy a regalar, este trabajador, por ejemplo, acá, vamos a ver el primerito, Carmela Castillo. Su básico es de 1025, un sueldo mínimo, ¿ok? Ha trabajado 30 días, no tiene asignación familiar, ¿de acuerdo? ¿Ok? Veo que no tiene comisiones tampoco, no tiene movilidad, perfecto, ese es el ejemplo perfecto. Esta persona tiene este básico, 1025 días. ¿Qué cosa es lo que voy a hacer yo para poder determinar cuánto es lo que le tengo que pagar? Sencillo, 1025 lo divido entre 30, que son los días del mes, y lo multiplico por los días efectivamente trabajados, que son 30, me da 1025 igual. ¿De acuerdo? Si fueran 29 días, evidentemente, como ustedes están viendo, el monto disminuye. ¿De acuerdo? El monto disminuye. Muy bien. Vamos a hacer sobre este mismo ejemplo, vamos a ponerle una asignación familiar para que esté el mismo ejemplo. Ustedes saben que, por ejemplo, la asignación familiar no está supeditada, vamos a quitarla acá, no está supeditada en lo absoluto a la asistencia al trabajo, así que así trabaja un día, se le pone 102.5 como asignación familiar, concepto, vamos a marcar de verde los conceptos que son remunerativos, ¿de acuerdo? Esta es la suma de los dos. Imaginemos que esta trabajadora ha tenido dos, ¿ustedes saben cómo se calculan las horas extras? En algún momento se las expliqué, ¿no? Se las explico rapidito. Ya, solamente para que entiendan y posiblemente, justamente porque es una de las cosas que digo así de la nada, se lo voy a poner en el examen. Las horas extras se calculan al 25 y al 35% y al 100%. Las dos primeras horas se calculan al 25%, ¿de acuerdo? La tercera hora en adelante es al 35% y al 100% siempre que sea el día de descanso del trabajador. Por ejemplo, si yo hago, ¿ok? Si yo hago hasta el día sábado mis 48 horas y vengo el sábado en la tarde, ese cálculo o esa hora extra es al 100%. Si mi día de descanso también es el domingo y yo trabajo el domingo, esa hora extra es al doble, o sea, al 100%. ¿Ok? Sencillísimo. Entonces,
Imaginemos que esa señora me hizo 2 horas, pues al 25%. Vamos a ver si acá pongo las horas o pongo el importe. Sí, acá pongo las horas. Vamos a ver, hice 100 soles, ¿ok? Y al 35% hizo 50 soles, ¿de acuerdo? Entonces ahí está mi total de horas extras. Ese total también, como ustedes saben, suele ser remunerativo. Digamos que tuvo comisiones porque es vendedora y vendió 1000 soles, ¿ok? Concepto naturalmente remunerativo. Sí, es remunerativo porque se promedia, vamos a manejarlo como promedio de 1000 soles. Uy, acá esta es otra comisión. Acá vamos a ponerlo 1000 soles. ¿De acuerdo? Ahí están mis ingresos remunerativos. Movilidad supeditada a asistencia. Yo ya les dije que la movilidad supeditada a asistencia, cuando está bien fundamentada, no es remunerativa. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Si el señor hubiera tenido, digamos, hay algunos regímenes en donde se paga gratificación proporcional mensualmente junto con la remuneración, como es el caso de construcción civil. Acá ponemos la gratificación proporcional. Si tengo una bonificación, la coloco en ese lado. Si tengo una CTS trunca, en el caso de una liquidación, también va acá. Si en lugar de haberme hecho, por ejemplo, 29 días, vamos a ver qué hizo 20 días y estuvo 9 días de vacaciones. ¿Ok? 9 días de vacaciones. Acá entra mi cálculo de vacaciones. ¿Dónde está vacaciones? Vacaciones. Vacaciones, vacaciones, vacaciones. Vacaciones. Remuneración de vacaciones. ¿Cómo calculo mi remuneración de vacaciones? Sencillito. Ya tengo acá mi asignación familiar, así que lo único que hago es 9 días de vacaciones. De nuevo, mi básico. Entre 30, ¿ok? Por 9. ¿Ok? Ahí está mi remuneración vacacional. Hace mis 29 días. También la voy a sombrear. Muy bien. Hasta ahorita, como están viendo ustedes, solamente mi movilidad, que acá vamos a poner, vamos a darle 200 soles de movilidad también a este trabajador. Este es no remunerativa. ¿Ya? Mis conceptos remunerativos son los únicos que van a estar afectos tanto al cálculo de salud como al cálculo de AFP. Mi total de ingresos, como ustedes van a ver en la fórmula, es la suma completa de remunerativos y no remunerativos. Las tardanzas, que tienen un tratamiento especial, vamos a entenderlas de la siguiente manera. Como ya les había enseñado a ustedes, mi remuneración por 20 días trabajados y 9 días de vacaciones es 683. Si dentro de los 20 días yo tuviera 10 soles de tardanzas, ¿ok? Las descuento directamente de este importe de 683 soles. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso es un dinero que no llega a percibir el trabajador. Tengo 10 soles de tardanzas, entonces acá no va a ser 683. Voy a restarle 10 soles, 673.33. ¿De acuerdo? Mi suma de todos mis ingresos menos mis tardanzas está acá. Mi total de ingresos. ¿De acuerdo? Le quito los 200 soles que corresponden a la movilidad y tengo mi importe con el cual voy a calcular la AFP. Este mismo importe de AFP es el importe que voy a tener como afecto a salud, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si quiero ver salud, lo único que tengo que hacer es multiplicar este importe de acá, 2.233.33, por el 9% de salud, que es lo que paga el empleador, y ahí está el importe, 201. ¿Ok? Al mismo Profesor, importe, dime. una consulta en tema de horas extras, Sí, ¿es en función, cuando son comisionistas, es solo en función al básico o también se tiene que ojo, considerar las comisiones? se tiene que considerar las comisiones. Se Y tiene que en caso considerar las de comisiones.
Y en caso de las tardanzas, ¿hay alguna regla con eso? Por ejemplo, hay otros que he visto que te descuentan solo en proporción a tu sueldo, Así así de sea un simple. minuto, ¿no? O hay otros que dicen, te demoras 15 minutos, tu descuento es 20 o 30. ¿También se puede Ya, hacer así? esos son los empresarios que ya les dije en la clase pasada, que tienden a observar un comportamiento salvaje, ¿no? Las tardanzas se descuentan de la siguiente manera. Vamos a hacer un ejercicio chiquito acá. Si tú tienes 1025 soles de básico, tú lo único que tienes que hacer para dividir esto y sacar tu importe diario entre 30. ¿De acuerdo? Eso es Ujú, lo que cuesta el día de un trabajador del primero al 30 de trabajo, 34.16. ujú. Como teóricamente tú haces 8 horas al día, o 48 horas semanales, lo puedes hacer igual, porque la aritmética es una sola. Lo divides entre 8 y tienes tu valor hora, ¿te das cuenta? Ujú, Lo divides entre 60, tienes tu valor minuto. Ahí está dividido entre 60. Entonces, si tú llegaste tarde 15 minutos, lo único que tendrías que hacer es multiplicar esto por esto. ¿De claro. acuerdo? Sí, sí, ya. Un Ya sol entendí. punto 06. Nada más. Ujú, Eso ya, es lo gracias. legal. Ujú. Eso es lo legal. Efectivamente, yo conozco empresas donde te dicen, si llegas fuera de la tolerancia y la tolerancia es de 10 minutos, te descuento 20 soles de tu sueldo. Yo lo que hago en esos casos es ser inteligente. Yo digo, ya, descuéntame. Dame mi boleta, eso sí, donde diga que me está descontando 20 soles de tardanza. Marcas en el reloj. Termina su relación laboral y dice, bueno, señor, usted dentro de los meses de enero a, digamos, pues septiembre, que son los meses que he trabajado, me ha descontado, digamos, 300 soles en total. Devuélvame los pues, ¿ya? Porque no tiene sustento legal alguno. No, que es tu tardanza. Ah, ya, pues anda, dile a la Sunafil que es mi tardanza, pues. Cuadra tu reloj y pregúntale por qué están sacando los 20 soles. No te tiene que pagar, te lo tiene que devolver, te tiene que reembolsar completamente tu importe. No existen multas por tardanza. Si te descuentan los minutos, al igual que cuando te descuentan las horas, porque llegas tarde, te descuentan las horas. ¿De acuerdo? Eso no implica que te puedan sancionar por llegar eternamente tarde. ¿Ok? Pero en derecho laboral no existe forma de multar al trabajador, no existe forma de gravar al trabajador con menos, pues, con más de lo que corresponde, ¿no? Igual, hay otros empleadores que hacen algo más sutil todavía, igual de bárbaro. Es decirle al trabajador, ok, te di permiso 4 horas, me vas a recuperar esas horas el sábado después de tu jornada, pues, ¿no? Y el trabajador a veces por ignorancia pues simplemente les recupera, ¿no? Cuando en realidad yo ya les dije, si tú ya hiciste tus 48 horas hasta el día sábado a la 1 de la tarde, tus horas extras en la tarde son al doble. Entonces, si voy a recuperar, no vas a recuperar 4, pues tendrías que pagar con las justas 2, ¿no? ¿Te dan cuenta? Entonces, no. O sea, repito, seamos correctos, seamos legales, las horas extras se descuentan de manera correcta. ¿Ok? Y las horas, y bueno, las tardanzas, como ya les estaba diciendo, no se descuentan primerito que nada, no ingresan a descontarse al final con los demás importes, no, se descuentan del total, es decir, las tardanzas se descuentan y no afectan, no entran en lo absoluto como si fuera el bloque total al monto de AFP, no, se descuentan al inicio y se acabó. ¿Ok? Las AFPs, ahorita vamos a entrar a un cuadrito donde yo les voy a mostrar los porcentajes de las AFPs. Cada AFP tiene 3 conceptos diferentes con los cuales hace un descuento. La ONP no, la ONP es un importe sólido único, que es el 13%. La ONP lo que va a hacer es que va a agarrar tu importe afecto, ya te digo, tu importe remunerativo, le multiplicas el 13%, como lo pueden ver ustedes aquí, en este caso, y ese es el importe que te va a descontar. La AFP no, la AFP tiene 3 conceptos bien graciosos. El primero es el aporte obligatorio, que es el 10% total. En todas las AFPs es el 10%. La AFP Comisión, que es básicamente lo que te cobra la descarada AFP por trabajar con tu dinero y seguramente con comillas, hacértelo crecer con las inversiones
que ellos hacen. Ese es el importe de comisiones. Y el importe de prima de seguros es el importe que tú mismo pagas para que en caso la AFP pierda tu dinero, puedan ellos devolvértelo a costa de una compañía de seguros internacional. ¿Se dan cuenta ustedes la barbaridad de lo que estoy hablando, no? O sea, esa es la barbaridad de las AFP. Por eso las AFP no me caen muy bien, que digamos. Adicionalmente eso, ya saben ustedes que para mí la AFP es un ahorro obligado, lo cual raya en el absurdo. Y bueno, ahora que ya saben qué cosa significa cada una de las cosas de la AFP, deben haberse dado cuenta que es un poquito más absurdo de lo normal, ¿no? Que te cobre la AFP una comisión por trabajar con tu dinero y pagarte a ti una rentabilidad absurda, cuando con ese dinero ellos hacen una rentabilidad que normalmente debe bordear en un 18 o 20%, ¿no? Eso es un absurdo, pues, o sea, te deberían pagar a ti por darles ese dinero para que ellos lo inviertan, ¿no? Teóricamente no deberían cobrarte. Actualmente están en cero en comisión porque ya están en roche, pues, ¿no? Y la prima de seguros, o sea, tú tienes que pagar un seguro para que a la AFP cuando se le pierda tu plata, alguien te lo tenga que devolver. O sea, para eso metes tu plata en una AFP no tiene sentido alguno. Pero bueno, es la cosa que está hecha de esa manera, ¿no? Es una cosa simpática y divertida. Marlene, ¿me levantaste la mano ahorita o ya habías hablado? Marlene Huancari. Marlene, ¿aló? Hola, Marlene. Abrir fila, dice acá. Hasta el día de hoy no sé cómo funciona esto. Ya abrí fila. Profesor, sí, Ahora profesor, sí, sí. Marlene, te escucho. Profesor, Dime. estuve en el curso anterior y no terminé de hacer mi pregunta. Y como usted está tocando el tema, mire, yo Ya. trabajo 12 horas, 12 turnos al mes, ¿no? Pero con un sueldo de 1.025 más asignación familiar. Estoy escuchando que Ya. lo de salud lo asume la empresa, pero en nuestro caso no, a nosotros nos descuentan, ¿no? Y estoy percibiendo 1.120, no sé si está bien ese cálculo. No, no puede ser, pues. A ver, por ejemplo, cuando tú percibes un sueldo, digamos que tu sueldo es 1.025, un mínimo, ¿ya? Además de ese sueldo, tú tienes, como estamos viendo, tu asignación familiar, que son 102.5. Suma los dos conceptos, ¿de acuerdo? Suma los dos conceptos. Así es. Vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar. 1.025. Ay, Dios santo. Vamos a ver, vamos a ver. Tranquilidad, serenidad, serenidad. 1.025. Acá se me ha exportado 1.015, no sé por qué. ¿Ya? 1.025, ¿ok? Más 102.50, tienes 1.127.50. Mira esa línea que justo es el ejemplo que estamos dando, ¿ah? 1.027.50. No vamos a ponerle comisiones, vamos a simplificarlo ahí nomás. 1.027.50, no vamos a ponerle movilidad, vamos a verlo simplificadito. ¿Qué es lo que entra al cálculo de AFP o ONP? 1.027.50 el total. ¿Ok? La ONP tiene 13%, las AFP van del 11.68% hoy en día, en total, sumando esos tres conceptos, hasta bueno, hay una AFP que tiene 13.25%, si no me equivoco, pero oscilan por ahí. Este importe de AFP o ONP, por ejemplo, se descuenta de ese total, que son, en este caso, 151.54. ¿De acuerdo? Este de aquí se resta de acá. Es la única resta. ¿Ya? Si has tenido quincenas en este caso, pues vamos a simplificar. No tienes otro descuento. Lo que deberías percibir es 975.96, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ese es el importe. Tu empleador lo que paga es 101.48, pero lo paga también del importe que acabamos de sumar. ¿Ok? Entonces, posiblemente lo que tú tengas de descuento en lo que me has dado, en el ejemplo que me has dado, es el importe de AFP o de ONP, no el importe de salud. ¿Ya? En mi caso, yo soy de ONP. Ya, entonces es 13%. Vamos a ver. Espérame. Vamos a hacerlo con el ejercicio de 13% para que sepas exactamente cómo funciona
Y yo invito a todo el mundo que haga eso con su sueldo, porque de esta manera puedes negociar mejor tu sueldo cuando vas a empezar un trabajo de aquí, de la de AFP o ANP, por 13%. Esta me ha quitado el teclado, así que vamos a ver acá. Esto lo vamos a quitar de acá, porque no tiene sentido. Esto, 146 soles es tu descuento de ONP. Entonces, el importe que tú deberías percibir es 980. Si cobraras un mínimo y tuvieras una asignación familiar. ¿Ok? Tu empleador paga aparte 101 soles, 48, porque esa es la contribución que el empleador hace de salud. Es totalmente independiente de tu sueldo. No se descuenta de tu sueldo. La paga de tu sueldo. Lo que se te descuenta es lo previsional, o sea, la ONP o la AFP, nada más. ¿De acuerdo? Eso es así. ¿Te quedó claro? ¿Tienes alguna duda todavía? Sí, sí. Sí, ya está. Ya Claro. Si te ha Gracias, quedado profesor. claro, he cumplido el objetivo, no hay por qué. ¿Ok? Entonces, como ustedes van a ver en este caso que nos acaba de dar Marlene es fantástico porque nos permite ver en puridad cómo funciona una planilla de pagos. ¿Dónde es que se complica un poco la cosa? Cuando, por ejemplo, hacemos quincena. ¿Ok? Vamos a borrar todo esto y vamos a ver sobre la misma raya amarilla. Imaginemos que en este caso existe un pago adelantado de quincena. La quincena te pagan pues la mitad un poco menos de la mitad de tu remuneración para que no haya ningún tipo de problema al redondear. 450 soles te pagan la quincena. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente se resta el total, como ustedes están viendo, y el neto a pagar en la segunda quincena es 530. El trabajador tiene préstamo, digamos que el señor tiene un préstamo se sacó 500 soles y lo divide después entre montos de 100 soles al mes. Se resta de esa forma, ¿no? Quinta categoría tiene un trabajador que gana mínimo. A ver, acuérdense. ¿A partir de cuánto es el descuento de quinta categoría? ¿Quién me responde? ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, 2.500. muy bien, 2.500. Aproximadamente, porque es 2.400 y fracción ya vimos, ¿no? Entonces, si tu trabajador tiene, a ver, ¿no estamos? Si tu trabajador tiene un sueldo menor a 2.500, no tiene descuento de quinta categoría, no pasa absolutamente nada. Distinto es el caso, vamos a ver este otro caso de acá. Distinto es este caso, que este señor yo lo conozco. Este señor yo lo conozco muy bien. Hasta el día de hoy me debe mi liquidación de beneficios sociales. Vamos a ver. Vamos a hacerlo en puridad. El señor gana 4.500 soles. Trabajó los 30 días completos. No tiene tardanzas porque es el jefe. Tiene su asignación familiar de 102.50. Uy, ¿por qué 4.500 soles debe ser acá? Ese es el total de su remuneración. El señor no tiene movilidad. Vamos a poner algo interesante, vamos a ponerle que además tiene 500 soles que se pone el de movilidad. Ojo, ojo, ojo. Existe un monto máximo de movilidad, ¿ah? Existe un monto máximo de movilidad, que es 250 soles. Muchos empresarios ignoran que el monto de movilidad máximo es 250 soles, pero es 250 soles. ¿Ya? Algunos le ponen 500 soles y están en un error. Es frecuente. Sunafil ni lo mira. ¿Ya? En este caso yo me acuerdo que cuando trabajaba con este señor, ese era el importe de su movilidad. Yo le decía, no sea loco, ¿cómo se poner 500 soles de movilidad? No me hacía caso. Eso normalmente lo pondría en esta otra movilidad que ustedes ven acá, que esa sí es remunerativa. Pero yo quería ponerlo acá, pues no quería pagar impuestos. Entonces, ustedes tienen que el total de sus ingresos es 5.102. Únicamente afecto a AFP, le quitas esa movilidad ficticia en teoría, 4.062. El señor está en AFP, no me acuerdo en cuál, y ahí están sus tres importes de AFP, ¿ok? Es un total de AFP y su renta de quinta categoría, ¿correcto? El señor también tiene quincena, vamos a pensar que su quincena es 2.000 soles, ¿de acuerdo? El neto a pagar en su segunda
quincena, 2.039 soles, por ejemplo. Si no tiene quincena, le borras acá, ese es el neto que se le tiene que pagar después de sus descuentos legales de quinta categoría y la retención de AFP correspondiente. ¿Cuánto paga este señora de salud? El 9% de sus conceptos remunerativos, que como vemos es 414.23 soles. Por eso es, ¿quiénes de ustedes acá tienen EPS? ¿Alguno de ustedes tiene EPS? ¿Alguno de ustedes tiene EPS? ¿Tiene la ventaja de tener EPS? ¿Alguien tiene? No tiene. La EPS funciona de la siguiente manera. La EPS agarra ese 9%, ¿ok? Que paga tu empleador, y de ese 9%, la movilidad no es 4% del sueldo mínimo por cada día de trabajo. Ah, no sea, no existe un monto de movilidad legal, por si acá. Por ejemplo, si tú quieres que la movilidad sea supeditada a asistencia, acuérdate lo que dije en un inicio, tú tienes que tener un sustento técnico. Si yo gasto 2 soles 50 de ida y 2 soles 50 de vuelta de un día de trabajo, mi movilidad bien sustentada es de 5 soles. ¿De acuerdo? 5 soles cada día de trabajo que yo voy. Entonces, si yo trabajo 6 días a la semana, por ejemplo, mi movilidad es 5 por 6, 30 soles semanales. ¿De acuerdo? 30 soles semanales por 4 semanas que tiene el mes, 120 soles, más 2 días adicionales que le quedan al mesecito, ¿no? 130 soles. Esa es una movilidad bien pagada y bien sustentada. Una movilidad que no tiene sustento, pues, ay, le pongo 250 soles al compadre, ¿no? Para que esté tranquilo. ¿Por qué 250? No sé, ahí está el importe, ¿no? Oye, pero ese importe es de libre disponibilidad, entonces debería ser remunerativo. No, no, ahí el abogado me dice que no es remunerativa la movilidad. No, y como ustedes ya les expliqué, sí es. No existe un importe mínimo de movilidad supeditada a asistencia. Lo que sí existe es un importe mínimo que se llama movilidad de herramienta de trabajo, que es el importe que tú pagas o que tú pasas a la SUNAT por movilidad. Y que por día, si no me equivoco, no supera los 27 soles o algo así, o 30 soles creo que es, por día. ¿Qué quiero decir con esto? Que por gastos de movilidad no sustentables con un comprobante de pago, como es por ejemplo esa planillita que le dan ustedes cuando van a hacer un trámite de movilidad a algún sitio, ¿no? Y en la caja chica de la empresa te dan 20 soles, o a veces pues haces un montón de viajes y tienes que tomar taxi o lo que sea, y te gastas 50 soles, y el pata de la caja te dice, ¿sabes qué? Decláralo en 2 días aparte, 25, porque como máximo para la SUNAT, la movilidad que uno gasta en un día, o que puedo pasar sin comprobantes, ya hice un porcentaje, realmente no lo sé, podría ser ese el porcentaje que tú me dices, pero la movilidad dentro de la parte laboral, como parte de los beneficios que tiene un trabajador, o bueno, por parte de las prestaciones que recibe un trabajador, está más o menos como la que yo digo, ¿eh? Tiene que sustentarse de esa manera. Ahora, el máximo es 250, sí. ¿Por qué el máximo es 250? Efectivamente, creo que el valor que se utilizaba era el 25% del sueldo mínimo. Entonces, medio que me cuadra, más o menos. No me acuerdo bien dónde es que está ese valor. Te soy sincero, hace muchísimo tiempo que no trabajo con movilidad, no me gusta trabajar con movilidad. Normalmente, lo que yo le sugiero a una empresa que haga, si es que va a dar movilidad, es que, pues, mejor de o sea, si no la puedes sustentar una movilidad en pasajes de tus trabajadores, lo mejor que puedes hacer es hablar con Coesti, que son los de los grifos Shell, y tener una tarjeta de combustible para tus trabajadores que van en auto, por ejemplo, que van en moto, ¿no? En Indian, por ejemplo, te dan tarjeta de combustible, en varias empresas a las que yo te daban tarjeta de combustible, y eso pasaba pues también como movilidad. Y de hecho, ni siquiera lo ponías en la planilla, de hecho eso pasaba como una compra de la empresa o algo por el estilo, porque había una factura de por medio, ¿no? Entonces ahí no entrabas, no entrabas dentro básicamente de los beneficios que te da la empresa, pero se hacía de esa manera. A ver, volviendo, ya hasta me perdí. Ya, la movilidad en caso de vendedores es una herramienta de trabajo.
¿Cuánto es el máximo de movilidad en el caso de herramienta de trabajo? Hasta donde yo me quedé con vendedores era el equivalente a 900, sí pues, no eran 900 y pico soles, era el equivalente a, un mínimo. Dabas 1025 soles, sería ahora el monto máximo de movilidad que mensualmente puedes asignarle a un vendedor como herramienta de trabajo. Ojo, ¿ah? Ahí estamos hablando básicamente de movilidad. A un vendedor lo que yo le asignaría son viáticos, no en el concepto de movilidad, porque lo limito. O sea, si yo voy a mandar a un vendedor, yo les digo por la experiencia en TBS, en TBS los vendedores tenían que irse, por ejemplo, a Pamplona. ¿Ustedes conocen cómo se entra a Pamplona o no conocen cómo se entra a Pamplona? Lindo sitio. Uno llega hasta el grifo del señor Pedro César Zúñiga Soria, se llama el señor. El grifo que está en la esquina de la avenida Nicolás Ayllón, alias Carretera Central, donde se entra a Pamplona, más o menos, los vendedores me tenían que llegar hasta ese grifo y subir a Pamplona hasta donde terminaba la pista y comenzaba la arena, literal. Obviamente la empresa está en Pueblo Libre. De ahí los mandábamos pues ahí, donde los estoy indicando, a Pamplona Alta. Entonces, si tú le vas a dar a tu vendedor 1.000 soles al mes para que se movilice, tu vendedor no va a vender, pues. Lo vas a limitar. No limites nunca a un vendedor. No limites a un vendedor. Entonces, lo mejor que puedes hacer es asignas un importe por viáticos en general, que puede liquidarlo de diferentes formas, una parte en movilidad, una parte pues en sus almuerzos, una parte en gasolina, una parte en facturas, qué sé yo. Pero yo con los vendedores, ¿saben qué? Yo he aprendido a estimar a los vendedores, porque yo no sé vender. Yo no vendo ni una piedra, o sea, a mí me dan un billete de 100 soles para que lo venda a 50 soles y les juro que yo no lo vendo. Yo al vendedor le tengo una admiración y una estima de la patada. Conozco vendedores que, o sea, que cualquier cosa, o sea, te convencen, ¿ah? Viene un vendedor y me dice, jefe, un día, en TBS, jefe, un favor, me dice. Yo no puedo venir a trabajar todos los días, tengo que estar cuidando a mi hija porque me he divorciado. Quiero trabajar desde la casa. El gerente general le había dicho que no. El director le había dicho que no. Su jefe directo, el gerente comercial, le había dicho que no. Viene el hombre, pucha, en 10 minutos me convenció de que abogara por él, caray. Fui donde un gerente, donde otro gerente, donde el director, hablé con todo el mundo, déjenlo vender, el mejor promedio de ventas en lo que va del año, el máximo vendedor del año 2023, el hombre una vez, hasta que me di cuenta que me estaba vendiendo la idea que tenía, ¿no? Y ahí es donde paré la mano un ratito y le dije, un segundo. ¿No me estás agarrando de cliente? Y mejor, por supuesto, porque el vendedor, pues, evidentemente no es que les venda a ustedes papas y camotes, el vendedor vende absolutamente todo, su presencia, su estancia, su tiempo, el floro con el que conquista una chica, con el que conquista un chico, cualquier cosa, o sea, un vendedor es vendedor nato. Yo no sé cómo hace para nacer con esa labia. Los vendedores, verdaderamente vendedores, son brutales, brutales. Ahora, imagínense ustedes a los vendedores de intangibles. Madre, un vendedor de intangibles, yo me acuerdo, años luz atrás, existía una empresa que se llamaba Técnicas Americanas de Estudio. Técnicas Americanas de Estudio, el grupo Home, un grupo colombiano que había venido al Perú para vender cursos de inglés. Les estoy hablando pues de cuando veían dinosaurios pues en Lima, ¿no? Todavía no existía ni siquiera el fujimorismo. Yo ya trabajaba. Y yo me acuerdo pues que los patas venían con un cartapacio, porque no había ni celulares, creo que existían en ese entonces, venían con un cartapacio, con sus fichas, con unas macanas, y te demostraban cómo es que todo lo que tú has aprendido en el colegio, como la velocidad, no eran cursos de inglés, eran técnicas de lectura veloz, lo que te vendía Ilven, pero carísimo. Estos patas tenían vendedores que te visitaban en tu empresa y te lo vendían en segundos, y costaba carísimo. Yo me acuerdo que para aprender a leer rápido, te costaba pues el equivalente a lo que sería hoy día 1.500 soles, 2.000 soles, ¿no?
En esa época, pues, era extremadamente caro. Y la gente lo compraba y tenías vendedores, pues, con unas comisiones de... pucha, era altazo, ¿no? Y venían y te vendían cualquier cosa. Esos vendedores, los vendedores intangibles, los que te venden tumbas, los vendedores funerarias, los vendedores que te venden, qué sé yo, pues bueno, ahora está de moda los vendedores que te venden inversiones en trading para bitcoins y todo lo demás. Espectaculares, mis respetos a los vendedores. Como quisiera yo reencarnar en un vendedor y ser millonario en lugar de estar haciendo recursos humanos. Muy bien, ya saben ustedes entonces cómo es una planilla de pagos, ya saben cuál es la estructura básica de una planilla de pagos, ¿ok? Ya saben qué es todo lo que va en una planilla de pagos, ingresos, descuentos también. Félix va a tener la elegancia de pasarle ese formatito de planilla de pagos, que adicionalmente tiene un script bonito acá, que me gusta a mí. Y es que si ustedes llenan la data de acá con lo que ustedes quieran, pueden generar su boleta acá, miren. De hecho, yo le hacía la planilla a esta empresa, por eso es que se la creé con su boleta de pago y todo lo demás. Y aquí es ya la parte final de la clase de hoy día, porque hoy día esta clase ha sido bastante rápida, vamos a conversar un poquito al final. Como ustedes verán, y eso es algo que ustedes tienen que saber, este es otro de los tips innecesarios que nadie más les va a decir en este mundo, ¿ya? Cuando ustedes hacen un pago en laboral, ustedes tienen que dar lo que se llama el derecho al pataleo al trabajador, ¿ok? Si a ti te pagan tu remuneración, el empleador tiene la obligación de entregarte tu boleta de pago. ¿Saben ustedes por qué? ¿Por qué es obligatorio que les den este documento? ¿Tienen idea ustedes por qué? Porque en ese documento ustedes pueden ver el cálculo simplificado de la planilla de pagos que estamos viendo. Mi remuneración básica, cuánto es, cuántos días he trabajado, cuánto estoy percibiendo de asignación familiar, cuánto estoy percibiendo de movilidad, sumo todo, resto los descuentos que tengo al costado y veo cuánto es lo que mi empleador debería pagar tanto a mi AFP como debería pagar a salud. La boleta de pago es el documento más menospreciado de toda la relación laboral. De hecho, dime, no, esa es otra cosa que me suena por acá. De hecho, ya, la boleta de pago está tan menospreciada que muchos de los trabajadores, pues, a veces ni la piden, ¿no? O la piden cuando van a pedir un préstamo en el banco, cuando van a pedir lo que sea que ustedes van a querer pedir. Pero ustedes saben que si ustedes no reciben la boleta de pago, el pago no está hecho. ¿Saben eso o no saben eso? Igual, si a ustedes les depositan su CTS y a los 5 días siguientes del depósito no les entregan su hoja donde es el cálculo de CTS, ese pago no está completo. ¿De acuerdo? Igual, si ustedes los liquidan de una empresa y a los 5 días no les dan su liquidación o su hoja de liquidación, ¿ok? Ese pago no está completo y se dice, o en el argot legal, se dice que el pago no está perfeccionado. ¿Por qué? Porque al trabajador o el trabajador tiene lo que se llama el derecho al pataleo. El derecho al pataleo, o bueno, técnicamente llamado el derecho a la observación o a la oposición del pago, quiere decir que si tú encuentras un pago que no está correcto, tienes 3 días para decir, señor empleador, mi pago no me corresponde. Y el empleador o explicarte tu pago y decirte por qué te corresponde y absolver tu duda o reembolsarte lo que corresponde para que el pago quede perfeccionado. Por ende, si no te entregan boleta de pago, el pago no está completo, no está hecho e incluso podrías desconocerlo. Es un caso extremo. Pero la doctrina laboral te dice que sí, pues podrías desconocerlo, ¿no? Imagínate, viene
viene el empleador, o sea, tú te vas de una empresa, ¿no? Hoy día te vas, renunciaste, ¿no? Te fuiste. Se supone que la ley le dice, la ley de CTS, la ley esta, la ley de CTS le dice al empleador que tiene 48 horas para depositar tu liquidación. Entonces, tú agarras y te vas a tu casa, pues, ¿no? Pasan 48 horas, no te depositan nada, pasan 4 días, 5 días, 6 días y el empleador te deposita tu liquidación de CTS. Entonces, miras tu cuenta bancaria y ¡oh! Acabo de encontrar 3.000 soles en mi cuenta bancaria. No sé a qué corresponden esos 3.000 soles, pero bueno, te quedas tranquilo porque 3.000 soles es algo de plata y entonces puedes vivir tranquilo, ¿no? Aunque sea un rato. Entonces te quedas con esos 3.000 soles, pagas tus gastos, pagas lo que tengas que pagar y un poco que te olvidas del asunto. ¿Qué es lo que sucede si no te dan hoja de liquidación? Yo te digo qué sucede. Teóricamente el empleador, después de hacer el pago, tiene como máximo 5 días para darte tu hoja de liquidación y para que tú, dentro de los 3 días siguientes, y ojo, estos 2 plazos no los vas a encontrar en una ley. Eso es práctica pura, ¿ok? Eso es práctica pura. ¿Por qué? Porque son las normas normales de la ley de CTS y una liquidación contempla el pago de una CTS, ¿ya? Entonces, si dentro de los 5 días siguientes no te dio la liquidación donde tú puedes ver el pago, ¿ok? Y tú no pudiste ejercer tu derecho de oposición y decir, señor empleador, estoy en desacuerdo con su pago. Señor empleador, faltan mis intereses. Señor empleador, esa AFP está mal calculada. Señor empleador, yo no tengo vacaciones o tengo más vacaciones o tengo todo eso. Lo que la norma dice o lo que la ley interpretada correctamente dice es que el pago no se ha agotado o no se ha perfeccionado, que en cristiano es lo mismo que decir no se ha efectuado, ¿ok? Pero aún vamos más allá. Imagínate que pasen 40 días y después de los 40 días, porque tú lo exiges, ¿no? Y eso es que la verdad ni siquiera me han mandado mi hoja de liquidación. Mándenme mi hoja de liquidación. Y el empleador te manda tu hoja de liquidación, ya por cargoso, ¿no? Entonces tú le dices a tu empleador, ¿así? ¿Cuándo me has pagado esto? No, ahí está el depósito del banco. Te pagué a los 8 días que te fuiste del trabajo. ¿Así? ¿Y cómo sé yo que ese pago correspondía a mi CTS? Yo pensé que era una bonificación, una gratificación extraordinaria, una gracia del empleador, una suma graciosa del empleador. Y crean ustedes que pasa como una suma graciosa del empleador. Y podría, su definitivo podría, porque todo eso es teoría, pero es importante que ustedes lo sepan, como el pago no está agotado, lo que legalmente correspondería es que te paguen de nuevo, ¿de acuerdo? A menos que el empleador pueda acreditar realmente que no existe un pago gracioso, o sea que es bien difícil, ¿eh? Sino que simplemente ese pago correspondía a tus beneficios laborales, calcula el interés exacto, ¿no? Y te hace la diferencia. Y bueno, tú de buena gente pues accedas, ¿no? Pasa lo mismo con la boleta de pago. Si tú no entregas la boleta de pago, el pago del mes no está perfeccionado. El trabajador tiene derecho a saberlo y tiene 3 días para oponerse a lo que tú le has pagado. ¿De acuerdo? Eso es lo importante de las boletas de pago y de los pagos netamente, o bueno, de todos los documentos que se dan, de los comprobantes de pago que se acompañan al pago de una o de cualquier derecho laboral o concepto, ¿no? Muy bien, señores. Hasta aquí hemos llegado al final de esta clase que es netamente planillas. Como le decía Félix, va a tener la gentileza de repartirles esta hoja de planillas. Pasados los 3 días ya no se puede reclamar, ya no, ya no. Si ya te dieron tu boleto de pago y pasaron 3 días, ya no puedes reclamar. Igualito, te dieron tu liquidación de beneficios sociales, han pasado 3 días y ya no puedes reclamar. Por eso es que lo ideal es que cuando te den tu liquidación de beneficios sociales, al día siguiente nomás tú lo mandes por escrito en un correíto y le dices, señor empleador, no estoy de acuerdo con esto, desconozco el importe. Y tu empleador pues te va a decir, a ver, ven, te explico, te reexplico, y bueno, pues si realmente te explique, y tienes razón, pues vas a aceptarlo, ¿no? Si no tienes razón, no puedes José ponerse terco. Pero es importantísimo que ustedes entiendan eso. El pago
Es más, nos quedan 3 minutos, así que les cuento una cosa muy importante. En la universidad y en la facultad de Derecho, en cualquiera de esas facultades de Derecho, el curso más yuca que existe, más bravo, el más complicado, el más tedioso, donde el alumno que es una lumbrera saca 12, ¿no? El que es un alumno promedio normalmente está entre el 0,8 y el 10, y el que es un vago pues ni siquiera lleva ese curso y se queda ahí es donde pierde la universidad. Es el curso que se llama Pago de Obligaciones, Derecho de las Obligaciones, ¿ok? Y ahí te enseñan que el pago o la realización del pago es una contraprestación que tiene un montón de obligaciones chiquititas. Plazo, por ejemplo, ¿no? Formalidades como el tema en el laboral de que tengas una boleta de pago que te explique las cosas. Y te dice, si la contraprestación total no está cumplida, el pago no se ha realizado. Escucha, que eso lo aprendes después cuando estás en 8º ciclo de Facultad de Derecho. Y sin embargo, aún siguen existiendo jefes de recursos humanos que te entregan pues la boleta a los 2 meses, a los 3 meses, no entienden por qué no se entrega la boleta, no se debe entregar, por qué se debe entregar la boleta en el momento adecuado. No te entregan certificado de utilidades, no te entregan certificado de CTS. Ese es el tipo de jefe de recursos humanos al que ya le dije la vez anterior, tienen que meterle ustedes un cabezazo. ¿Ok? Muy bien, señores, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que tengan alguna duda o no tienen ninguna duda. ¿No tienen ninguna duda? Muy bien. Gracias, Josué. Espero que les vaya bien en el examen, que posiblemente va a llevar esta vez más, pero esta vez me voy a saltear. Quiero hacer cosas capciosas. No, mentira. Muy bien, muchas gracias.